a grabar la clase. Muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la asepsia y bioseguridad. Esa es la materia o el módulo que vamos a estar llevando estos 2 meses. Hoy vamos a iniciar con la introducción a la asepsia. Ese va a ser nuestro tema del día. ¿Está bien? Bueno, vamos a trabajar de este modo, este módulo. Vamos a estar llevando una parte más pasiva, va a ser más, mucha teoría, la verdad que es mucha teoría. Yo voy a estar dando las explicaciones de los temas durante las clases virtuales, las clases online. Y en las clases presenciales vamos a estar combinando. Vamos a dar un tema de ese día que va a ser un poco más corto con relación a los días que vamos a tener clases virtual. Y solo que vamos a trabajar un poquitito más. Les voy a facilitar, como es mucha teoría, entonces vamos a tratar voy a preparar cuestionarios para que ustedes vayan realizando durante la clase, ¿está bien? Eh, este grupo, ambos grupos ya fueron alumnos míos, así que más o menos ya saben cuál es mi dinámica, ¿está bien? Voy a validar los trabajos en clase, voy a corregir eso y eso va a tener una puntuación final, ¿está bien? Todos los temas que vamos a estar desarrollando desde el primer día de clases hasta el último, voy a calificar, pero para la puntuación del trabajo final. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que para la parcial ustedes van a hacer un trabajo práctico, pero para el final, para el examen final, solamente les voy a validar los puntajes de los cuadernos. ¿Está bien? O sea que ustedes van a tener, en teoría, 7 clases, creo que son. Bueno, por poner de ejemplo, 7 clases. Y la octava es el día del examen final. Entonces, 7 temas es lo que yo voy a estar corrigiendo y esos 7 temas van a tener puntuación, una puntuación de 10 puntos, que valga la redundancia, al final. ¿Está bien? O sea que para la parcial sí yo voy a plantearles unos temas que van a investigar y van a exponer evidentemente en una clase presencial. Entonces ahí les voy a validar ese puntaje, esa exposición para su nota del trabajo para la parcial. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Cualquier información o cualquier aviso que yo voy a estar dando, lo voy a hacer en clase. ¿Está bien? Tanto en la clase presencial como en la clase virtual. Así para que vayan teniendo en cuenta. Porque se me alborotan, ¿verdad? De repente digo una cosa en clase virtual, después en la clase presencial ya se aquilombaron todo, ¿no? Que era, no, dijo esto, dijo lo otro, ¿verdad? Entonces, en las clases vamos a estar hablando de los temas. Para que no haya justamente eh, para que no vayan dando mala información de repente en los grupos. No es que dan mala información, sino que muchas veces algunos captan rápido la onda, otros tienen que cranear un poco más, ¿verdad? Para entender rápido las cosas. Y ahí se me marean todos. El que entendía terminó dudando y el que terminó dudando terminó entendiendo, ¿verdad? Entonces, los puntos importantes vamos a hablarlo en clase, de ser posible lo en clase presencial porque ahí nos entendemos mejor también. Así no es tanto teléfono cortado también. Ok, quería aclarar esos puntos antes que todo. Otra cosita, también voy a estar teniendo en cuenta las asistencias. Así que tanto para la clase virtual como para la clase presencial.
Asistencia es asistencia, independientemente a la modalidad que sea. ¿Qué sé yo? A ver, Milva faltó el día de la exposición. Bueno, ella se queda sin su puntaje entonces. Dependiendo, si tiene una, qué sé yo, a ver, un reposo médico o una indicación médica en base a una justificación concreta, algo laboral o médico, en ese caso le puedo considerar, me entrega el trabajo y le valido con 5 puntos. ¿Está bien? Porque, para ser justos, ausencia es ausencia, independientemente de que sea justificado también. Vamos a estar trabajando de ese modo para darle importancia a la carrera y para darle importancia también tanto al tiempo de los compañeros como al tiempo del docente. ¿Está bien? Está bien, profe. Ok. ¿Tienen Sí, alguna duda? profe. ¿Quieren preguntar algo antes de iniciar? De mi parte no, profe. Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a darle inicio a la clase de hoy entonces. Como les dije, vamos a hablar hoy sobre la asepsia y bioseguridad en cuanto a su introducción. Vamos a ver de qué es lo que se trata la asepsia, qué es lo que es asepsia, qué es lo que es bioseguridad. Y más aún aplicado a nuestra carrera. Así que vamos a enfatizar mucho este módulo exclusivamente a lo que es la carrera de masaje terapéutico, más que en cualquier otra carrera, ¿está bien? Porque suele ser extenso la asepsia y bioseguridad, habla así a modo en general, pero traté de hacerlo la clase de preparar enfocado a la carrera de ustedes. Asepsia, entonces, es el conjunto de medidas destinadas a evitar la contaminación de un área o evitar la introducción de microorganismos infecciosos en un ambiente estéril. Entonces, asepsia es justamente la limpieza, que se mantenga limpio, libre de microorganismos, alguna zona. ¿Está bien? Ok. La importancia en el masaje terapéutico. ¿Por qué lo que la asepsia es importante en el masaje terapéutico? Asegura que el ambiente y los instrumentos utilizados estén libres de microorganismos patógenos, reduciendo el riesgo de infecciones para el ambiente y el terapeuta. Más que nunca, nosotros tenemos que mantener una cierta seguridad tanto para el paciente como evidentemente para nosotros. Nosotros vamos a trabajar en contacto directo con las personas. Es nuestra mano principalmente en contacto con la piel del paciente. Y muchas de las técnicas que se realizan en el masaje terapéutico implica que nosotros no usemos guantes. Entonces, con eso no digo que, no, que esté mal el usar guantes. Evidentemente, en teoría, posterior a lo que fue COVID y demás, se implementó esa cuestión de usar guantes hasta para hacer un masaje relajante. Evidentemente, los que sabemos de qué se trata el masaje, entendemos que no se genera un contacto directo con el receptor, con la piel del receptor, que es la piel del paciente, cuando nosotros mediamos a través de qué sé yo, de un guante ese contacto. No es lo mismo que yo le toque a mi paciente con mi mano descubierta a que le toque con guante, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay técnicas en las que sí o sí tenemos que utilizar, independientemente de que sea masaje relajante, por ejemplo, tenemos que utilizarlo. De repente también, si bien es para protegernos o para aislar cualquier microorganismo que pueda ingresar a nuestra piel incluso, también es enfocado a evitar
el contacto directo con ciertos productos, ¿verdad? Hay productos, por ejemplo, que, qué sé yo, están realizando un masaje deportivo y, qué sé yo, la cremita o el ungüento que están utilizando es caliente, por ejemplo. Y justo ustedes tienen que hacer cualquier otra cosa después. Entonces, evidentemente tienen que cuidar su mano. No pueden estar tocando cualquier producto tampoco. Por más que el paciente de repente no le haga nada, justo a Milva le generó, por ejemplo, urticaria. Justo a Milva le dio alergia al producto. Entonces, hasta en ese tipo de situaciones, muchas veces la asepsia nos ayuda mediante estos mecanismos de barrera, ¿verdad? Muy bien. La bioseguridad, justamente, es el conjunto de medidas preventivas destinadas a proteger la salud y la seguridad de las personas, tanto animales y el medio ambiente también, frente a la exposición a agentes biológicos potencialmente peligrosos. Entonces, estas serían justamente a lo que cuando mencioné mecanismos de barrera, serían estos también, ¿verdad? La utilización de repente de ciertas medidas para prevenir justamente cualquier tipo de agresión en base a algún agente que pueda ser peligroso también para el contacto con nuestro cuerpo, ¿verdad? A ver, le pongo, a ver qué ejemplo les puedo poner. No aplica en masaje, pero sí les puedo poner un ejemplo. En estética, por ejemplo. Qué sé yo, estamos trabajando, por ejemplo, el cutis, estamos realizando, por ejemplo, una limpieza facial. Y tenemos que utilizar ciertos activos, ciertos ácidos, ¿verdad? Que había sido un despigmentante de la piel que vos le colocás y empieza a descamarse, ¿verdad? O sea, hablando mal y pronto empieza a pelarse la cara, ¿verdad? Justo nosotros utilizamos sin guantes. Evidentemente ese activo o ese agente va a ser corrosivo y agresivo para mi piel, ¿verdad? Entonces, a eso nomás va, que justamente nosotros estamos también expuestos a cualquier tipo de agente que pueda ser potencialmente peligroso, tanto para nuestro paciente como para nosotros mismos. La aplicación en masaje terapéutico. En el contexto del masaje, implica la implementación de prácticas y procedimientos que minimicen el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas tanto para el terapeuta como para el cliente o el paciente en este caso. Justamente. A ver, tenemos, por ejemplo, a ver, un paciente con una lesión en el aductor, en la entrepierna. Tiene nuestro paciente una contractura. Es futbolista, vos tenés que tratarle, ¿verdad? Bueno, como es futbolista, y en teoría, ¿verdad? Si es que se va a someter a un masaje terapéutico el futbolista, tiene que estar depilado, ¿verdad? Las piernas, ¿verdad? Se depiló las piernas, se cortó y se infectó. O tiene alguna infección en la piel del paciente. Evidentemente, como nosotros vamos a estar en contacto con esa piel del paciente, podemos contagiarnos de cualquier cosita en ese momento. Y más aún, chicos, tenemos que tener en cuenta que el SIDA, por ejemplo, no tiene rostro. Cualquier, cualquier cosita, cualquier rasguñito que tuvo el paciente, o incluso nosotros mismos al realizarle un masaje, de repente, qué sé yo, no era largo tu uña, pero sí era filoso, le cortaste y vos tenías una heridita. Al entrar ya en contacto, eso ya es re fatalista, ¿verdad? La idea, el ejemplo, pero puede suceder también. Entonces, siempre tenemos que, está mal que lo diga, ¿verdad? Pero siempre tenemos que verle al paciente como eh, como un agente infeccioso, como un agente que te puede contagiar de cualquier cosa, independientemente a
a situaciones fatales, ¿verdad? Pero siempre tenemos que verle de ese modo también para evitar que nosotros también tomemos a la ligera ciertas situaciones y no utilicemos los recaudos que tenemos que utilizar en esos casos. Entonces, a eso aplica la bioseguridad, esa medida de prevención que vos utilizás, justamente como su nombre lo dice, prevención, para evitar cualquier situación que pueda ser, que pueda agravar tu situación o incluso la de otro paciente. Porque no precisamente podemos contagiarnos nosotros nomás de cualquier cosa que haya tenido nuestro paciente, sino que también el siguiente paciente que va a venir a consultar, ¿verdad? Entonces no estamos también, ellos tampoco, los pacientes que vengan después tampoco están exentos de cualquier contaminación en ese momento. Los microorganismos son organismos de tamaño microscópico, como bacterias, virus, hongos y parásitos, que pueden causar enfermedades si no se manejan adecuadamente. La relevancia en el masaje. Los microorganismos pueden transmitirse a través del contacto directo con la piel, fluidos corporales y otros y objetos, contaminados, destacando la importancia de prácticas seguras de higiene y desinfección. Justamente, de ahí también, siempre pues decimos que las masajistas tienen que tener las uñas cortas, ¿verdad? A veces, y me incluyo, queremos tener nuestra uña un poquitito largo, por más que no sea muy, muy largo, ¿verdad? No, yo sé luego manejar mi mano, porque justamente es una frase que yo siempre utilizo. Yo sé usar mi mano, entonces no precisamente le voy a lastimar a mi paciente por tener la uña larga, ¿verdad? Pero muchas veces no es luego esa situación de que le pueda o no también lastimar yo a mi paciente con mis uñas, sino que justamente por debajo de las uñas se pueden resguardar muchísimas bacterias, muchísimos microorganismos de cualquier tipo que puede ingresar también o en la piel del paciente o nosotros a través de que le estábamos tocando sin guante, mi uña estaba larga, cualquier microorganismo que haya tenido también mi paciente puede ingresar a mi organismo a través de mis manos. Esa es una de las situaciones que siempre escuchamos e incluso se hacen memes ya de la situación, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Siempre hacen memes, por ejemplo, que comieron algo y después tomaron, por ejemplo, cerveza y no, eso que comió lo que le hizo mal, no le hizo mal la cerveza, ¿verdad? Eh, Ese es un meme, pero con el ejemplo que les voy a dar ahora, siempre, por ejemplo, relacionamos con cualquier otra cosa el hecho de que yo comí algo sin antes haberme lavado la mano. Y lastimosamente, hasta hoy día, pese a todo lo que pasó con el COVID, no nos acostumbramos a lavarnos las manos bien. Por una cosa que te mojes, va y que te lave, ¿verdad? Otra es la historia que te enjabones bien y que te laves la mano como corresponde, ¿verdad? Principalmente antes de comer. Hay ocasiones en las que decimos algo me cayó mal, comí algo pesado, me cayó algo pesado, ya le da así que dolor de panza, ya le llevo así que luego a tener 3 episodios, 10 episodios de diarrea en el día. Y eso muchas veces es porque a través de nuestra mano sucia ingresamos o introducimos justamente cualquier tipo de bacteria o de microorganismo, ¿verdad? Eh, ¿En qué caso, Dayana? Para evitar eso podríamos utilizar guantes, pregunta ella. En el caso de los masajes, ¿me decís? Sí, y eso es lo que justamente estaba mencionando. Hay ocasiones en las que realmente, si nos vamos a ir por lo cierto y lo concreto, tenemos una balanza. De un lado tenemos nuestra bioseguridad, el autocuidado, ¿verdad? Ahí entran los guantes. Y en la otra balanza tenemos el procedimiento técnico y el fin o la finalidad del masaje, ¿verdad?
Sabemos que cuando vamos a hacer masaje, entramos en contacto, entra en contacto nuestra piel, la palma de nuestra mano principalmente, con el receptor que es la piel del paciente, ¿verdad? En teoría, el paciente va a sentir el contacto y la mano genera calor, pero evidentemente, si yo estoy usando guante, el guante no va a generar calor. No, no es lo mismo que entre en contacto piel con piel a que entre en contacto piel con látex o con nitrilo, ¿verdad? Entonces, es un 50-50 lastimosamente. Hay técnicas que no, en donde no se debería usar más de usar guantes, por ejemplo, pero si nos vamos a guiar por la bioseguridad, tenemos que usar guantes. Entonces, lo cierto y lo concreto es que ya queda otra vez al criterio de cada profesional la cuestión. Yo, por ejemplo, eh, a ver, realmente masajes relajantes no estoy haciendo más. Pero cuando yo hacía masaje relajante, sí o sí hacía sin guantes. Y la verdad que sí, ves cada cosa o te encontrás con cada situación y en donde decís, chore, tenía que haber usado guantes, ¿verdad? Pero no podés usar guantes porque no te permiten otra vez usar guantes, ¿verdad? Y en cuanto a otros tipos de masajes, porque hay varios tipos de masajes, el masaje deportivo, los masajes estéticos y demás, allí sí uso guantes, sí o sí, por ejemplo. Por eso, hay técnicas en las que se puede utilizar y hay técnicas en las que es conveniente no usar, pero por bioseguridad deberías usar. Entonces, como te digo, como les digo, ahí ya quedan al criterio de cada profesional. Ustedes van a ir justamente con el tiempo viendo y determinando ciertos protocolos también, tanto para ustedes mismos como para sus pacientes ya después. Acá quería destacar también, los microorganismos pueden transmitirse a través del contacto directo con la piel, fluidos corporales u objetos contaminados. Vamos luego a irnos por lo argel, ¿verdad? Hay consultorios. Yo conozco consultorios de fisioterapia, aplico en fisioterapia porque es mi campo primeramente. Tenemos pacientes, viene un paciente, desde la época de la pandemia se quitó el tema de la utilización de sábanas en los consultorios de fisioterapia. Entonces tenías que recibirle a tu paciente, pero con la camilla libre, sin sábana. Entonces, ¿qué pasa? Viene tu paciente, viene Freddy. Viene Freddy a hacerse su fisioterapia. Se hace todo su fisio, justo lo hacía calor, pusimos aire, pero no obstante, Freddy igual suda mucho. Sudó, se quedó todo su sudor por tu camilla. Pero justo viene ya tu paciente, Margarita ya viene después. Y entre que vos le sacaste a Freddy, entre que Freddy se vistió, salió, entró Margarita, se secó ya el sudor que estaba por la camilla, ¿verdad? Después, no se ve, entonces no pasa nada. Margarita, acostate. Esas son las situaciones en las que nosotros también le exponemos a nuestro paciente. Otra cuestión, y ese sí que igual, ¿verdad? Tiene sábana en la camilla y tiene funda la almohada. Pero como es más vistoso que se vio, o sea, se ve que la sábana se usó porque está arrugado, porque está mojado, porque hay pelito o lo que sea, entonces, voy a sacar nomás la sábana, pero la funda voy a dejar nomás. Entonces, le acostaba otra vez al final a tu paciente con esa funda en la que estuvo apoyado la cabeza de cualquier otra persona, ¿verdad? Si nos vamos realmente a guiar por cómo tiene que ser la cuestión, realmente nos vamos a volver luego paranoicos y fatalistas, pero realmente si se hacen bien las cosas, muchas cuestiones vamos a zafar, de muchas cuestiones vamos a zafar y muchos problemas nos vamos a ahorrar. Como les digo, justamente con relación al lavado de manos, hay ocasiones en las que incluso le dicen peste. Hay pestes y la gente, todo el mundo está con diarrea, por ejemplo.
Y hay ocasiones en las que justamente por bacterias que ingresan al organismo por algo contaminado que comimos o la mano sucia con la que comimos, ¿verdad? Y mano sucia no significa la mano que está con barro o literal sucio, sino con una mano que no se haya higienizado. Contaminación es la presencia no deseada de microorganismos o sustancias en un ambiente o superficie. Ejemplos en masaje terapéutico. La contaminación puede ocurrir por contacto, un ratito, por contacto con la piel no limpia, superficies mal desinfectadas o instrumentos no esterilizados, aumentando el riesgo de infecciones cruzadas. Ocurre muchísimo también en el campo. Yo tengo alumnas y colegas también que están trabajando ya, por ejemplo, son masajistas terapeutas y están trabajando, por ejemplo, con ancianos. ¿Qué ocurre? De repente nuestro abuelito o nuestra abuelita usa pañal. ¿Qué sé yo? Se ensució su pañal, ¿verdad? Y, a ver, justo vos le estabas utilizando, o sea, la acostaste en tu camilla, le estabas haciendo algún masaje, qué sé yo, algún drenaje, algo le estabas haciendo, y le limpiaste, qué sé yo, con alguna toalla o algo, ¿verdad? Justo esa misma toalla ya te va a usar con el otro paciente, ¿verdad? Ahí nosotros ya estamos contaminando toda el área y estamos contaminándola al otro paciente. Entonces, tenemos que saber también dónde colocar nuestras cosas y de qué modo utilizar nuestras cosas. Hay cuestiones, hay situaciones que son realmente escapan de nuestras manos, pero hay que prever, ¿verdad? Tener, como siempre le digo a mis alumnas, tengan todo doble, triple. Tienen, qué sé yo, 5 o 6 pacientes por día. Bueno, entonces preparen ustedes 8 o 9 sábanas con fundas, preparen, tengan previsto por cualquier eventualidad esta situación, ¿verdad? Tengan nomás ustedes preparados por cualquier cosa, ¿verdad? Justamente para evitar esta contaminación, ¿verdad? Muy bien. Antisepsia y desinfección. La antisepsia para las maniobras que se aplican sobre la piel y mucosas del paciente y manos del personal que se debe colocar guantes, ¿verdad? Desinfección para aquellas maniobras que aplican al mobiliario e inmobiliario del servicio de cirugías, por ejemplo. En el caso de que sea, esto es más a nivel médico, ¿verdad? Pero mencionamos entonces la antisepsia, que es justamente donde se aplican maniobras justamente para colocar eh, elementos de bioseguridad para la persona o el paciente también, para evitar justamente cualquier contaminación. Y la desinfección justamente es la higiene o los medios de barrera que se utilizan para descontaminar la zona en donde se va a trabajar. Y ahora justo vamos a lo que justo casi mencioné la palabra estéril, pero acá quería llegar. Estéril versus aséptico. O sea, lo que queremos saber acá si es lo mismo o no, ¿verdad? Estéril es libre de microorganismos vivos. Entonces, cuando algo está estéril, es porque está completamente libre de microorganismos vivos. Aséptico, que es libre de microorganismos patógenos en cantidades suficientes como para causar infección. No está libre de microorganismos, pero sí es menos la cantidad de microorganismos que tiene
con relación a la cantidad que pueda llegar a causar alguna infección. Si, por ejemplo, por poner de ejemplo, necesitamos, por ejemplo, qué sé yo, 5 millones de microorganismos para poder producir una gripe, o sea que en ese caso es virus, ¿verdad? Para producir una gripe. Entonces, ahí tenemos, qué sé yo, 500 microorganismos, por ejemplo. Entonces, estéril es eso, libre de microorganismos vivos, y el aséptico es, hay microorganismos patógenos, pero las cantidades no son suficientes para causar una infección propiamente. Aplicación práctica. Es crucial diferenciar entre esterilidad absoluta, que es requerida para ciertos procedimientos invasivos, y prácticas asépticas, más comunes en el masaje, donde se minimiza, pero no se elimina completamente la presencia de microorganismos. Entonces, en nuestro campo se utilizan más las medidas asépticas que las estériles. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que tener realmente libre de presencia de microorganismos, quizás no en su totalidad, porque no es invasivo lo que vamos a realizar. No son técnicas que pongan en riesgo la parte externa con el organismo interno del paciente, ¿verdad? Por ejemplo, si se va a someter a una cirugía, ahí sí va a estar expuesto su organismo interno con el exterior. Entonces, en ese caso sí se necesita que los instrumentos o el área en donde va a estar expuesto el paciente tenga que ser estéril, por ejemplo. Justamente en una ocasión una alumna me había preguntado si los guantes que se tienen que utilizar, pues estábamos mostrando drenaje, y era un drenaje postquirúrgico. Entonces ella pregunta si sí o sí tiene que ser un guante estéril para trabajarle al paciente, ¿verdad? Y realmente no hace falta, siempre y cuando la cicatriz ya esté sana, ¿verdad? Ya esté sequita, por decirlo así. Entonces, en ese caso ya se puede utilizar los guantes convencionales. No hace falta, por ejemplo, que sea estéril, ¿verdad? Pero como les digo, hay otras situaciones en las que cuando, qué sé yo, van a hacerle alguna curación de una herida grande a incluso a algún familiar, ahí sí tienen que usar, por ejemplo, algún guante estéril. Con eso no les digo que ustedes pueden hacer eso, ¿verdad? En teoría debería ser una enfermera la que haga. Pero, por si acaso, por lo menos prevean esa cuestión. Desinfección y esterilización. La desinfección es la eliminación de la mayoría de los microorganismos patógenos y no patógenos, exceptuando las esporas, mediante el uso de agentes físicos o químicos. Entonces, allí se elimina la mayoría de los microorganismos, la desinfección. Y se utilizan agentes físicos o químicos también, que vamos a ir viendo más adelante. La esterilización es el procedimiento en el cual se utilizan métodos químicos o físicos para eliminar toda posibilidad de vida microbiana, incluidas esporas y bacterias altamente termoresistentes. Entonces, desinfección prácticamente es la limpieza profunda de una zona en donde se utiliza agente físico o químico. Pero no elimina en su totalidad, ¿verdad?, los microorganismos. Y sin embargo, en la esterilización sí se utiliza los métodos también físico y químico, pero para eliminar totalmente la vida microbiana en esa zona. Esterilización es un conjunto de procedimientos que destruyen los gérmenes, impiden su desarrollo y evitan la contaminación. Este término se aplica en general a los objetos fácilmente manipulables.
Voy a quedarme hasta ahí porque se está por cortar el primer enlace. Se corta la transmisión y volvemos a entrar, ¿está bien? Así terminamos rápido, ¿está bien? Sí, profe. Excelente. Entonces, en breve se corta. Y volvemos a ingresar.